¿Cuánto de lo que Dios hace por ti cada día conoces? Entrevistando a algunas personas que tienen impedimentos físicos, pues ellas manifiestan su agradecimiento a Dios, porque si bien no tienen oídos o no tienen ojos, han podido desarrollar algún otro sentido que Dios les ha dado. Imagínate cuánto tendríamos que agradecer nosotros. Otras personas agradecen por las pruebas que tienen, porque dicen, si no fuera gracias a estas pruebas que paso, tal vez nunca me acordaría de Dios. ¿Cuán agradecidos estamos por las cosas que Dios hace en nuestras vidas? Hoy, a la luz de la Biblia, le pediremos a Dios juntos que Él pueda abrir nuestros ojos, así como lo hizo con los tesalonicenses. Ellos eran personas muy agradecidas a Dios y vivían llenos de gozo. Ese es el plan de Dios para ti y para mí, así que vamos a prestar mucha atención. Como lo mencionamos al principio, qué importante es que nosotros vivamos felices y agradecidos, ¿verdad? Pero no siempre lo hacemos. ¿Será porque no conocemos los motivos por los que tenemos que estar agradecidos? Hoy en el programa hablaremos justamente de tantas bendiciones que nosotros tenemos en nuestra vida, pero no sabemos quién nos da esas bendiciones. Pero hoy lo vamos a hacer en tu programa Código Abierto y estamos acá con los invitados que nos acompañan, a quienes vamos a darles una buena bienvenida. Está con nosotros David, por este lado nos acompaña Hola, Vivi, Katy. y también nos acompaña Luis. Hola. Y como siempre, tenemos que pedir, por supuesto, la presencia de nuestro Creador, quien nos dará sabiduría, inteligencia, para que nosotros podamos comprender el tema importante del programa de hoy. Vivi, por favor, guíanos en oración. Bien, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por habernos reunido en este lugar. Y antes, Señor, de abrir tu palabra, queremos pedirte que tú puedas guiarnos sobre ella y puedas conducirnos a tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta semana me gusta mucho el tema de hoy, particularmente porque a veces despertamos, amanecemos, ¿no? Vivi, David, Luis, y nunca demos gracias a Dios por nada, ¿no? Porque tal vez ignoramos quién es el que nos da todas estas bendiciones, ¿no? Pero esta semana el tema dice gozoso y agradecido. ¿Cuántos motivos tenemos para agradecer? Perdón, Katy, es impresionante el entender, ¿no? Venimos estudiando en este trimestre esta carta a los tesalonicenses. Bueno, las primeras lecciones han sido de introducción, ¿no? Y de entender qué es, a dónde quiere ir Pablo. Y esta lección número 4 va a llevar a comprender el capítulo 1, toda la introducción de la carta a los tesalonicenses, ¿no? Y es curioso el gran Pablo cómo inicia, porque él comienza mostrando un sentimiento y un amor y preocupación muy fuerte por Tesalónica. Se ve que había una relación muy estrecha con ellos, ¿no? Y a la vez de ahí va a enganchar con lo que tú decías de estar agradecidos, ¿no? Pero es impresionante, Pablo, cómo había una relación muy, muy fuerte entre él y esa iglesia que él había fundado, con las personas de ahí, ¿no? Y Yo creo entender un poquito por qué Pablo tenía esa relación tan fuerte con la iglesia en Tesalónica, ¿no? Podemos leer en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, en el versículo 2 podemos empezar leyendo, donde dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Me imagino a Pablo como un pastor, ¿no? Y ver que sus ovejas estaban trabajando y que estaban avanzando y que la iglesia crecía y que daban testimonio. Entonces, realmente había un gozo en Pablo de que donde había sembrado estaba creciendo, que no se quedó estancado, que no quedó parado, sino que estaba teniendo frutos aquel evangelio que él había presentado en Tesalónica. Y Vivi, no siempre es así, ¿verdad? O sea, no, imagínate si todos realmente tendrían, vamos a decir, la vivencia de Pablo,
sería qué bueno, ¿no? Tú vas, les enseñas, ellos aprenden y practican. Pero ahí hay un elemento importante que tenemos que destacarlo, ¿no? Pablo sabe a quién tiene que agradecer, ¿no es cierto? Porque ese era trabajo de Pablo solamente. No, obviamente Pablo es el que siembra, ¿no? Apolos también, hay en otras partes de la Biblia que dice, ¿no? Pero ¿qué es Pablo? Si quien siembra, quien riega, siempre es Dios. O sea, el que hace crecer todo, el que fructifica todo, es Dios. Entonces había un motivo para Yo agradecer, creo que lo ¿no? importante, sí, en el texto que estamos analizando, y es el agradecimiento a Dios de dos maneras. Como decía Vivi en el caso de el trabajo pastoral de Pablo, aparte del trabajo de agradecimiento a Dios de la experiencia individual, dando gracias a Dios, primero dando gracias a Dios por todos vosotros, o sea, orando por ustedes constantemente, ¿no? Entonces esta es una labor que no está designada solamente al pastor. Yo puedo orar por mi hermano, yo puedo orar por mi amigo, y orar por ellos y darle gracias a Dios por el cuidado de Dios hacia cada uno de ellos. Solamente que Eso. hay que tener cuidado porque es una línea muy delgada con respecto a veces en el mundo, y más a veces creamos en los jóvenes, decir, no, bueno, Dios es el que, y es verdad, Dios hace, y por el querer y hacer, pero ¿quién tiene las decisiones de orar? Y ahora, Pero eso cuando es uno entiende peligroso. la primera parte de la lección de esta semana, y el versículo 2 y 3, que es el de memoria también, Pablo agradece a Dios, pero porque se manifiesta en las personas de Tesalónica, Correcto. y se manifiesta Eso. en 2 o 3 cosas en esas personas. Y es bien clara la lección porque dice, se manifiesta en la obra que hacen y se manifiesta en ¿La fe? en la fe y en la esperanza, o sea, en que creen todavía en la segunda venida. O sea, ¿y quién puso eso en la mente de ellos? ¿Fue Dios? No, por eso de Dios lo repente, confirmó. de ¿Pero repente quién lo puso? completando esta parte dice, sin cesar recordando ante Dios nuestro Padre la obra de vuestra fe, vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que esté orando para que el Señor sea el que actúe, trabaje y cambie, sino está orando porque las personas están haciendo el trabajo para cambiar. Exacto. Y aquí hay la unidad divino-humana. Dios actúa a través de Pablo y en la decisión de cada tesalonicense se manifiesta el Espíritu de Dios, se manifiesta el fruto de Dios. Ahora, Pablo ora y agradece a Dios porque esas personas que él había llevado a la fe, ahora se mantenían firmes. Y estaban creciendo. Exacto. ¿Cuál sería la otra contraposición, digamos, ¿no? Hay personas que se van al otro extremo, ¿no? Hemos visto un extremo y ahora el otro extremo sería, digamos, que la persona lo haga todo con su propio esfuerzo, ¿no? E intente que las personas cambien y que la cosa funcione, pero con su propio esfuerzo, ¿no? Y ese también sería el otro lado, digamos, Claro. ¿no? Entonces, por eso es que Pablo Agradece, está ¿no? agradeciendo primeramente a Dios y reconociendo que Él ha sido un instrumento nada más para esa obra. Pero, ¿cuál es el papel de la fe en, Solo que, en Katy, este momento? hay que tener cuidado con lo que acabas de decir. Ujú. ¿Por qué? Hay miles de personas en este mundo y jóvenes que dicen, bueno, es que Dios habrá querido. Cuidado. Yo puedo agradecer a Dios por ti, pero quien decide Es la persona. es cada uno. Por eso me gusta la expresión de Pablo, o sea, analizando, dice, de la obra de vuestra fe. Ahí tienes fe y obras. Claro. La fe sin obras es Muerta. Muerta. Y las obras sin fe, ¿qué es? Digamos, son solo obras. El trabajo de vuestro amor. Y saben que yo no sé si ustedes han notado, pero hay muchas personas que dicen, hablan del amor de Dios, pero termina convirtiéndose en un sentimiento y una emoción. Y no es eso, o sea, el trabajo demuestra, ese amor tiene un fruto. Y además dice vuestra constancia. Pablo está hablando de dos cosas importantes. La fe y el amor genuinos producen trabajo, requieren trabajo. Y la esperanza Resultado. requiere paciencia. Pero Perseverancia. ¿envuelto en qué? Porque el punto central de esos dos versículos es bien claro.
Tiene que ver con amor. ¿Y amor de quién hacia quién? Bueno, el amor es de Dios, ¿no? Pero tiene que ser manifestado en ti. Ajá, Al amar a Dios, entonces tu fe y tus obras correcto, ahí van a está el manifestar trabajo, lo que, ahí y está tu el gratitud trabajo. va a ser Correcto. porque amo completamente a Dios. Y ahí va a entrar la lección a ampliar un poco más con respecto a que Dios es quien nos escoge. Y aquí hay que hilar fino, porque puede traer alguna confusión, ¿no? No sé qué ustedes entienden, pero es bueno leer quizá el versículo 4 de este primer capítulo, porque va a marcar ahí un Antes punto, de pasar ¿no? de repente al 4, recuerdo una interesante anécdota de una persona y en algún momento lo puse de manifiesto. No sabía leer, se bautizó y decía, ¿y cómo ahora yo hago para demostrarle a Dios mi amor hacia Él? Otras personas salen, predican, pero yo no sé predicar. Y se salía ella de su casa con su Biblia en la mano y con su lección de la fe de Jesús. Y visitaba a una amiga y le decía, ¿sabe que estoy yendo a una iglesia, pero no sé leer? Ayúdeme. Ustedes no creerán, pero la persona se llegó a bautizar después Claro. de unos 6 meses. Claro. Porque fue la visita y el estudio que hacían en conjunto. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Agradeciendo, Pablo decía, agradezco por la obra de vuestra fe. La hermana lo que estaba haciendo, el amor que sentía por Cristo, lo estaba manifestando prácticamente. Y en algunos casos eso es lo que hace la diferencia de nosotros como cristianos. Si lo dejamos un momento a Pablo en Tesalónica y nos vamos a nuestras iglesias, ¿cómo estamos nosotros manifestando? Amor. El amor de Cristo. ¿Cómo están siendo manifiestas las obras de nuestra fe? Nos decimos hijos de Dios, pero ¿cómo lo hacemos en realidad, no? Exacto. ¿Cuál es nuestro Me diario? me gusta el ejemplo que él ha traído para unir, digamos, con el pensamiento que estaba presentando David acerca de cómo Dios nos escoge. Miren, en todo momento el Señor es quien nos busca, ¿sí? Él es el que obra. ¿Cómo obra? Obra de la manera, por ejemplo, Él dio la oportunidad a esa persona X de que esta persona recién bautizada vaya y lo busque, ¿verdad? Pero quien toma la decisión, y es lo que David decía, quien toma la decisión Es siempre es ser cada humano. uno. Exactamente. Justamente la línea es muy delgada, ¿no? Muy delgada, de irnos entre los dos extremos, pero con toda seguridad que la lección nos va a aclarar que solamente Dios pues, nos puede mantener en ese equilibrio. Ese es el trabajo de Dios, pero la decisión, como se mencionó acá, es siempre nuestra. En el siguiente bloque aprenderemos más sobre cómo vivir agradecidos y gozosos. Enseguida volvemos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Es una frase que está en la Biblia, que a veces nosotros la comentamos, pero ¿qué significa el ser escogido? Y estábamos justamente hablando de eso en el anterior bloque. ¿Depende de mí? ¿Depende de Dios? Acláranos un poquito. Comenzaremos con el texto, ¿Ya? el 1:4 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido. Y este texto puede crear mucha confusión. Sí, justamente, ¿no? Mucha confusión, porque alguien puede decir, entonces, si no somos salvos es porque Dios no nos escogió. Estamos de repente Juzgando. ya seleccionados, o Dios tiene seleccionados a quienes son salvos y quienes no. Y era un análisis que bueno, podríamos nosotros tener mucho tiempo en él, pero lo importante es analizar que todos somos seleccionados, todos. Cristo, cuando Él entrega su vida, entrega por todos. El tema está en quién acepta esa salvación. Ahora, Luis, sabes, lo que tú tocas, yo lo puedo complicar o simplificar. Dicen un dicho común entre los que estudian teología que en la simpleza del texto primario está la verdad. El creer primero lo que dice ahí. Dios me escogió, ok, punto. Si yo empiezo a hilar fino como algunos hacen y llevar al texto a decir algo que no dice,
Hasta puedo llegar a pensar lo que tú mencionabas, ¿no? Es que puede ser que no me escogió Dios, entonces hago de mi vida un poncho. ¿Por qué? Porque en mi mente decido que Dios no me escogió, pero no es la decisión de Dios. Porque, y la lección va a hablar de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 4, que dice que Dios escogió a todos. O sea, todos tenemos chance, como tú decías recién, todos. Solo que mi actitud de decisión frente a ese escojo de Dios tiene que ver con que yo pueda aceptar o no aquello. Ahora, David, algo que tú decías, ¿no? Yo puedo agarrar y entender los textos hilando fino, hilando más grueso, como sea, puedo hacer lo que sea con el texto. Pero gracias a Dios que Él nos da un texto con otro texto. Amén. Y la Biblia no se contradice nunca. Exactamente. Entonces, cualquier respuesta que yo crea y yo encuentro alguna duda, pues hay otros textos que me aclaran eso. Por ejemplo, el texto de 2 de Pedro, que dice, no queriendo Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, todo lo que Dios hace es tratar de darnos la oportunidad de salvarnos. Ahora, que yo lo elija o no lo elija, si yo me pierdo, es mi decisión. No fue la decisión de Dios, jamás. Jamás. Lo importante es entender que lo que Dios maneja no es lo que maneja el hombre. Correcto. ¿Por qué razón? Porque el escoger para el hombre es decir, este sí, este no, este sí, este no. Gracias a Dios que es así, ¿no? Exacto. ¿Y cuál era la certidumbre en este caso, volviendo a los tesalonicenses, que ellos tenían de que estaban con Cristo, ¿no? Porque el versículo dice que ellos estaban gozosos y agradecidos. Y al principio decíamos que uno solamente está agradecido por algo que uno está recibiendo. Habíamos hablado ¿saben que al repasar esta lección, al estudiarla, realmente veo a Tesalónica una iglesia modelo para nuestros días de hoy? En muchos aspectos, porque cuando leemos, y vamos a hacerlo, digamos, todo el trimestre acerca de distintos pasajes que se me vienen a la mente del libro de Tesalonicenses, por ejemplo. Este primer amor de ellos, ¿no? Correcto. Cómo vivían en el inicio. O sea, creyeron y lo vivían. Lo que ellos aprendieron del Evangelio, lo vivían. Por eso hablaba, ¿no? En el anterior bloque hablaba que su fe tenía obras, su amor tenía un trabajo y su esperanza de Jesús, o sea, estaba afirmada. Ahora nosotros, la certidumbre, nosotros vivimos, decimos, ¿no? Que estamos viviendo en el tiempo del fin, en el fin del tiempo. Muchas veces, ¿no? Redundamos, que el Señor viene, somos personas que creemos en la segunda venida de Cristo y que Él está viniendo. Hoy en día es difícil y los jóvenes buscan ejemplos, ¿no? Y es impresionante, a mí me impresiona mucho. Este pastor Pablo les dice a los tesalonicenses, yo soy ejemplo de. Y no sé quién podría decirlo hoy, pero a la vez sin que lo digamos, hay jóvenes que te están mirando a ti, que me están mirando a mí, y que dicen, me gustaría un día ser como Katy, o como David. Y es fuerte, ¿no? Es fuerte cuando uno lo piensa así. A mí me pasó eso. Es decir, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo veía a una muchacha en la iglesia, que hoy es mi amiga, ¿no? Pero la veía y la admiraba tanto, y le decía, mami, yo quiero ser como ella. Mami, yo quiero ser como estos jóvenes, quiero pasar ahí al frente y hacer. Y ella me decía, hija, no puedes, te tienes que preparar y te tienes que bautizar, porque yo así nomás quería ser, ¿no? Yo quiero ser, había una preparación. Pero recuerdo, y lo que David dice es muy cierto, nosotros no sabemos quiénes nos ven ni qué piensan de nosotros. Y puede haber muchas personas que dicen, yo quiero ser como ella. Y nosotros ni cuenta nos damos. Pero es cierto lo que David dice. Fijemos lo que acaba de decir Vivi y unamos un poquito con el 6. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esa es la clave, ¿no? Exactamente. El Señor. El modelo real. El modelo real. Que el modelo que tú estás mirando pues sea realmente un modelo muy, muy semejante al modelo máximo que tenemos, ¿no? Entonces nosotros nos convertimos al ser imitadores de Cristo, en ejemplo para otras personas. Correcto. Porque Pablo utiliza mucho hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hizo. Y me gustaría sustentar lo que dice Luis con el siguiente texto, que está en el libro del deseo de todas las gentes. Dice, el ideal del carácter cristiano
es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Es decir, ¿por qué Tesalónica podía imitar a Pablo? Lo decía Esteban, porque él era también un ejemplo de Cristo. Él vivía y tenía el carácter de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra realidad? ¿Cómo podemos nosotros experimentar este agradecimiento y este gozo en nuestra vida? Alguna evidencia, ¿no? Lo podríamos hacer de dos maneras, fíjense ustedes. En la actualidad. En la actualidad. En algunos casos se ha escuchado en la iglesia, no miren a personas. Claro. No hagan. O si no, hagan lo que él dice, pero no hagan lo que él hace. Error. Porque nuestra vida, al estar ligada a Cristo, deberíamos nosotros decir, hagan lo que estoy haciendo en este momento. Claro. E invitar a nuestros jóvenes en este caso. Nuestros jóvenes deberían ser ejemplos. O sea, hay algo importante en esto. Cuando nos presentamos delante de la sociedad, nosotros llevamos el nombre de cristianos. Ajá. Y David, entonces, Ahora, algo antes de lo que decía Luis, es importante entender que debo profesar la fe que tengo. Ser un profeso en la fe. Es decir, si yo soy cristiano, y ya he pensado alguna vez, y he dicho a muchos jóvenes, ¿no? En poner un cartel atrás de mi auto y decir, soy cristiano, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Soy adventista, ¿y qué? Y de pronto te Soy topas eso. con alguien que te tocó la bocina atrás y vos, Exacto, soy eso, ¿no? Y no puedo negar mi identidad, es tener verdadera identidad. Y si me permites, Katy, yo quiero hablar a ese joven o a esa señorita que me está mirando ahora. Quiero decirte que uno puede ser muy feliz y agradecido a Dios por lo que tienes. Estás en la flor de la edad donde tu mente está apta de captar todo, de entender todo. Pero te quiero pedir algo delante de Dios. Sé feliz siendo cristiano. Sé original siendo cristiano. Un día otras personas y tú mismo serás agradecido a Dios, porque al tener esta relación, Él te va a llevar más allá de lo que tú esperas. Solamente tienes que creer. Y ahora tienes que decidir. Y si estás ahí, yo te pido que inclines tu cabeza, que ores con Él, que te postres y le pidas por favor que aumente tu fe, tu amor hacia Él. Pero que tu decisión sea confirmada por Jesús y que sientas que eres escogido por Él. No te sientas extraño, al contrario, estás del lado de Jesús y Él tiene algo especial para ti, así como lo tuvo con los tesalonicenses. Puede ser ejemplo, no lo dudes. muy bien, muchísimas gracias David, igualmente Vivi por sus experiencias, a ti también Luis, con toda seguridad amigos que hoy aprendimos que Dios está al control de nuestras vidas, pero que la decisión pues siempre es nuestra. Nosotros podemos experimentar una relación con Él y por supuesto disfrutar, ¿no? de ese gozo que solamente puede venir de Dios. Ser agradecidos implica una experiencia con Dios y estas personas estaban agradecidas, así como ustedes hoy acá están agradecidos a Dios, están gozosos porque son varios años ya que están caminando con Dios. Y ese es el plan que tenemos para cada uno de ustedes, que ustedes también puedan caminar del brazo poderoso de Dios y puedan vivir como estas personas, como Pablo nos muestra, gozosos y agradecidos a Dios por la vida, por todas las bendiciones que Él nos da. Ese es el deseo sincero que tenemos desde acá, desde el programa Código Abierto, siempre orando por cada uno de ustedes. Así que tenemos mucho más en siguientes programas.